El Evangelio no es litúrgico, es relacional. Incontables y en ascenso indetenible son cada vez más las iglesias con vastos elementos litúrgicos. Los elementos litúrgicos, que pueden estar llenos de innumerables coreografías, parecen ser el aval indiscutible de nuestros templos en la actualidad, como marca de una inescrutable espiritualidad. Sin embargo, la realidad asoma un fenómeno que está lejos de ser esa espiritualidad que hoy se predica con tanto fervor y aparente pasión. Y es que no podría ser de otra forma, dado el alto contenido secularista que se integra en lo que denomino la iglesia posmoderna. Sin duda, la espiritualidad de la mayoría de iglesias ha reescrito el concepto de espiritualidad que indica el sagrado texto, desviando al creyente promedio a caminos que me atrevo a decir no podrían ser siquiera definidos como paralelos, puesto que están fuera de todo punto de contacto con el divino precepto. Hoy los procesos litúrgicos han suplantado el precepto. Entremos rápido a lo que quiero referir. Para ningún creyente de hoy debe ser un secreto todo lo que se considera espiritual y eclesiástico en nuestros cultos o servicios. Actualmente adoración, espiritualidad, el concepto de servicio a Dios en un templo suscribe ideas puramente humanas. Hoy los templos se visten de cantidades de shows, coreografías, eventos, conciertos de grandes profesionales de la música, los famosos supuestos congresos del Espíritu Santo, apostólicos y proféticos, en fin, de una serie de categorías que no podría llegar al extremo de decir que cada una de ellas sean todos y cada uno de sus elementos malignos per se. Habrá algo que en algún momento sea rescatable, aunque también tendría que decir que aún así sería difícil captar algo bíblico en ellos. Lo peor de todo, no solo en sí, no son en sí los eventos y todas esas liturgias templarias, sino lo que pretenden vendernos a través de ellas, su telos en el background. En la actualidad, para un creyente promedio, sería casi imposible definir lo que significa tener una relación con Dios, si esos elementos mencionados no están presentes, pues el formato mental del cristiano común ha sido configurado para aceptar esos hechos como realidades bíblicas, aun cuando la verdad nos cuenta otra historia. Cada vez es más difícil definir lo que significa relacionarse con Dios a razón de la manufactura de todas estas empresas. Y digo empresas porque el orden de sus metas gira en su mayoría en torno al elemento financiero, entre otras razones. No se termina de entender que nuestro Evangelio, emitido no por voluntad humana, sino por la encarnación del mismísimo Dios en la persona de Jesucristo, no consiste en un sistema de liturgias o eventos a los que denomino transespiritualistas. Ahora, aclarando, no trato de decir que el Evangelio no pueda tener liturgias nunca ni en ningún sentido. El judaísmo históricamente las ha tenido. Lo mismo sucede con el cristianismo. El problema, volviendo a ser reiterativo porque es necesario, no está del todo en las liturgias, sino en su finalidad. ¿Cuál es la intención entonces detrás de todo esto? Generar esquemas y definiciones. Por una parte, y el tan preciado retorno capital en otros. Veamos lo primero, los esquemas y definiciones. Esto es muy sencillo. Con esquema me refiero a modelos, arquetipos, estructuras de acción referencistas. En otras palabras, te dirán, esto es lo que se debe hacer en materia de la ejecución ministerial. Ejemplo, si se desea tener una iglesia llena, además actualizada, deberá seguir el status quo, usando los medios que permiten llegar a las masas. No está de más decir que tales medios poco tienen que ver con la predicación real del Evangelio, pero sí con la consagración de un buen sistema de entretenimiento. En materia de entretener, hay muchas opciones para el servicio. Un buen concierto, un teatro, danzarinas, cine, supuestos ministros haciendo milagros o señales, algunos fraudes pueden que tengan que ver con convertir el agua en vino, etc. La gama es bastante amplia cuando se trata de entretener, mas no de educar. Muchos defienden estas cosas casi con carácter apologista, una descarada osadía que tengo que aplaudir cuando alguien trata de defender lo indefendible.
Con todo, mi dura crítica está dirigida a esos elementos cuando pretenden venderlos como, y acá entramos en lo segundo, las definiciones. Estas liturgias posmodernas no solo establecen esquemas, sino que definen según los impulsores de estas agendas lo que es en sí el Evangelio. En otras palabras, iglesia que no esté sujeta a esos ritos no podrá llamarse iglesia, o como mínimo deberá saber que su pastor no es lo suficientemente espiritual y entendido. Con esto se nos dice directamente que el Evangelio de hoy, por defecto, se define bajo esas estructuras. Luego, que esas estructuras revelen un diseño bíblico no parece ser un debate siquiera pensable entre algunos, debido al alto grado de enajenación de la Biblia en los púlpitos. Bien, deseo me entienda en contexto. No estoy satanizando todos los elementos usados en las liturgias. Creo en la legitimidad de alguno de ellos, aunque en definitiva algunos otros solo sirvan para entretener, distraer e incluso para desviar la atención de lo que sí es trascendente. El histrionismo integrado en nuestros servicios solo ha servido para vender una imagen falsa del Evangelio y una caricaturización del Dios de la Biblia, si me permite, un Dios cómics. Y esta es una de las razones del por qué hoy muchos deciden rechazar el Evangelio y otros solo caminan sobre un terreno pantanoso que dificulta mucho más su aproximación legítima al Eterno. El apotegma en la mente de estos hermanos sería algo así: el entretenimiento hace las masas. Pero el apotegma, la sentencia bíblica, es: una relación con Jesucristo salva las masas. Una relación con Él va más allá de una liturgia, incluso más allá de un nombre de origen. Relación con Él es ejercer en fe el vínculo de acción con su perfecta voluntad. Para tener una relación con Cristo no es necesario apelar a una cantidad industrial de ritos. Nuestra relación con Él va más allá de cualquier liturgia o religión. Si bien las liturgias en un tiempo fueron parte esencial del componente de la fe bíblica, una vez Cristo se encarnó y cumplió su ministerio terreno, todas esas cosas se limitaron a ser, en un nivel mucho mayor, una simple sombra, algo sin sustancia. En muchos casos eran completamente innecesarias a los efectos de ciertas realidades. El apóstol Pablo fue bien claro en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. El planteamiento paulino, además de claro, era a la vez incisivo. Lo que él comenta tiene que ver con todos aquellos afanes del judío promedio religioso, incluso de las fuentes gnósticas, quienes también tenían varias de esas prácticas, sobre todo en su ascetismo, quienes veían en las cuestiones rituales, así como los propios judíos con su judaísmo, un elemento salvífico o como mínimo algo que elevaba exponencialmente su espiritualidad. Pablo es directo al mencionar que nadie nos debe juzgar por comidas, bebidas, días festivos, lunas nuevas y días de reposo, puesto que todo eso no es más que la sombra de las cosas venideras, pero el cuerpo es de Cristo. El argumento paulino es de una claridad como el agua. Lo que nos está diciendo es que hay quienes quieren vivir en las sombras de las cosas y no en la esencia misma de ellas, que es Cristo mismo. William Barclay, en su comentario, señala que vivir bajo las sombras no es más que vivir una sombra de la verdadera religión. El mismísimo Cristo en uno de sus discursos expuso la poca importancia de la comida cuando dice en Mateo 15 del 10 al 20 que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que entra por la boca luego va a la letrina. Si para él la cuestión de las leyes dietéticas, solo por tocar una de las cosas que expuso Pablo, habrían tenido un mínimo de importancia, jamás hubiera dicho tal cosa. Más bien habría tenido que abogar por ellas como perfecto cumplidor de la ley que fue. Pero el argumento paulino va mucho más allá. Él llega a decir que querer vivir bajo preceptos legalistas son una prueba de carnalidad, por lo que insiste que la verdadera forma de vivir una espiritualidad sin mácula está en asirnos de la cabeza, que es Cristo. La poderosa razón que al final del pasaje da es que dichas prácticas para nada aprovechan contra los apetitos de la carne.
Esto es algo que le cuesta especial trabajo entender a las facciones judías mesiánicas, quienes a mi entender y el de muchos otros no son más que un disfraz a veces sutil del judaísmo, en toda su alta carga de legalismo que termina siendo lesivo a la condición espiritual del creyente. Pero no solo el mesianismo se adscribe a esas formas de espiritualidad rituales y legalistas, también los propios cristianos evangélicos, aunque no en los mismos aparatos. El cristiano evangélico promedio, y esto no es decir poco, porque las estadísticas no estarían ubicadas en menos de un 85%, también practican sus exagerados rituales, atribuyéndole a estos una especie de poder místico que puede transformar realidades. Por mencionar solo algunos casos, tenemos el ritual de las supuestas ministraciones del Espíritu Santo, donde por imposición de manos los creyentes caen al suelo de manera masiva, dizque por el poder del Espíritu Santo, para el que se ha dedicado a fondo a rastrear lo que en realidad está sucediendo acá, no es más que un hecho de sensualidad y psicología promovida por el supuesto ministro. Y no me malinterprete, no estoy negando en ningún sentido el poder del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer. Solo que esos métodos distan de ser las experiencias verídicas que vemos en el registro sagrado. Lo curioso del caso es que tal acto no se constituye en nada más que en un mero espectáculo, porque no hay un solo caso de transformación de la persona luego de dicha ministración. Otro elemento que se ha constituido en un ritual exagerado y sin el más mínimo sentido, puesto que no hay un solo texto en la Biblia que lo valide, es la cuestión de las danzas en la iglesia, como supuestos medios de ministración del poder de Dios y actos proféticos, otro auténtico fraude de la gente que no termina de ser bíblica en sus prácticas. Por solo nombrar otros rituales o liturgias de pasada, tenemos el tema de la siembra y la cosecha, los pactos mercantilistas, entre muchas otras movidas que no me dedicaré a exponer acá. A resumidas cuentas, cada uno de los eventos que se han mencionado son, además de cuestionables y sin sentido, profundamente antibíblicos. Cristo vino a enseñarnos qué significa tener una verdadera relación con alguien. A Él le vemos en cada línea sagrada modelar una perfecta relación con el Padre Eterno. Una relación de bilateralidad, de perfecto acuerdo, amor, entrega, sumisión y sacrificio. Sé que este último no es del agrado de no pocos cristianos. Hoy hay muchos que desdeñan el valor del sacrificio, llegando a creer incluso que tal cosa no es necesaria, puesto que ya Cristo se sacrificó y pagó la deuda. Bien, para los que tal piensan, solo puedo decir que no se han enterado de lo que es el Evangelio. Cristo busca una relación con nosotros tan profunda que sea insondable. Esa relación está perfectamente modelada en el sagrado texto. Él fue muy claro al decir que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Todos estamos llamados a tomar la copa de nuestros Gexemanís. No son los ritos, liturgias ni demás elementos coreográficos los que hacen elevar la espiritualidad, ni mucho menos requisitos salvíficos. Es una vida en obediencia a su norma, amar y amar. Amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a nosotros mismos.